Formación cívica y ética. Primer grado. Bloque 3. 16. Instituciones, justicia y derechos humanos. Tribunales de justicia en México y organismos internacionales. Cuando los niños y adolescentes no cuentan con los medios apropiados para acceder a la educación, o no tienen acceso a servicios de salud, o son discriminados por su color de piel, por su cultura y sus creencias, o por su condición económica, a estos niños y adolescentes se les están violando sus derechos humanos. Para proteger los derechos humanos de los niños y adolescentes, se han creado instituciones, organismos, tribunales que buscan garantizar que estos derechos humanos sean respetados. ¿Cómo surgen estas instancias tanto nacionales como internacionales? En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América y en la Revolución Francesa ya se hablaba de los derechos de las personas. Se dice que los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables, es decir, que no se pueden negar, como la vida y la libertad. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la Carta de Fundación de las Naciones Unidas aparece por primera vez el término derechos humanos. Algunos años después, la Asamblea de las Naciones Unidas hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece los derechos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Los derechos humanos son de todas las personas. Sin embargo, a los niños no se les consideró durante mucho tiempo sujetos de derecho. Eran a los padres a quienes se dirigían las leyes y quienes hablaban por los niños. Es hasta 1959 que las Naciones Unidas reconocen 10 derechos de los niños y adolescentes. 30 años después, en 1989, la Convención sobre los Derechos de los Niños de la ONU obliga a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas menores de 18 años. México ratifica este acuerdo y es hasta el año 2000 que se modifica el artículo 4 constitucional en el que se reconocen los derechos de los niños. Con esta reforma, se publica la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que fue derogada para dar pie a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que los reconoce como personas responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellos. Como parte de la ley, se crea el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que coordina las políticas públicas federales, estatales y municipales para ayudar a garantizar sus derechos. Para proteger y apoyar a los niños a restituirles sus derechos en el caso de que no los estén ejerciendo, a partir de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se crearon a nivel federal y estatal las Procuradurías de Protección. Estas coordinan el trabajo conjunto de las autoridades para asegurar el respeto y cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes. Esta protección contempla, entre otros aspectos, atención médica y psicológica, seguimiento del aprovechamiento escolar, de su entorno social y cultural. Incluir a los adultos responsables de los niños en las medidas de asistencia. Mediar en conflictos familiares donde los derechos de los niños se vean vulnerados, siempre y cuando estos conflictos no sean de violencia. Denunciar ante el Ministerio Público presuntos delitos contra niños y adolescentes y solicitar medidas urgentes de protección en caso de que peligre la vida del menor. Las Procuradurías de Protección tienen la función de representar jurídicamente a los niños y adolescentes, especialmente cuando hay un conflicto de intereses con los padres o con cualquier persona adulta. Por su parte, en los tribunales en materia familiar, se dirimen los conflictos familiares, teniendo siempre presente las leyes a nivel federal y estatal y los instrumentos internacionales para considerar. El interés superior de los niños. Las niñas y niños como sujetos de derecho, y los derechos de los menores por encima de cualquier otro interés. A nivel internacional, un organismo que hace valer los derechos de los niños es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. ¿Cómo apoya UNICEF a los niños? De diferentes maneras. Por ejemplo, a los niños que migran les da ayuda en cuestiones de limpieza. Les apoya para que tengan baños y sea seguro usarlos. También les proporciona agua potable y apoyo psicológico. En educación, trabaja con los gobiernos para apoyar a los niños que no van a la escuela por algún desastre natural. Por ejemplo,
dándoles útiles escolares o espacios para que puedan estudiar temporalmente. Otro punto importante del trabajo de UNICEF es informar sobre cómo tramitar un acta de nacimiento, documento indispensable para que los niños puedan ejercer su derecho a la identidad. ¿Qué derechos de las niñas, niños y adolescentes conoces? ¿A qué se refiere el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral? A partir de lo que acabas de saber, ¿a qué instituciones puedes acudir cuando se vulneran tus derechos?